Buenos días para todos. Espero todos se encuentren muy bien de donde nos están acompañando. Mi nombre es Alejandro Cantor Tovar. Soy el gestor de formación virtual de la Asociación de Empresas Seguras AES. Hoy los voy a estar acompañando junto a nuestro capacitador Emilán García con el tema de inspección de vehículos, control de sellos e inspecciones agrícolas. Entonces, les damos las gracias a todas las personas que se han conectado de forma puntual, que nos regalen 10 minutos mientras se conectan las demás personas que se han inscrito a la capacitación del día de hoy. Entonces, nuevamente agradecerles y dentro de 10 minutos, 8 y 10 de la mañana, estaríamos iniciando la capacitación que tenemos a cargo el día de hoy. Entonces, ya nos estaremos encontrando. Aquí vamos a estar conectados, pero igual, si necesitan alguna cosa, nos pueden escribir por medio del chat o a nuestros correos. Muchísimas gracias.
Nuevamente, buenos días para todos. Espero todos se encuentren muy bien. Estábamos regalando, bueno, dando 10 minutos para que se conectaran las demás personas que se inscribieron a la capacitación. Ya son las 8:10, entonces vamos a dar inicio con nuestra capacitación, que está a cargo de nuestro docente Milán García. Entonces le cedo la palabra al profe y pues deseándole a todos muchos éxitos en este día. Muchas gracias, Alejo. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinar. El día de hoy vamos a abordar el tema de las inspecciones a medios de transporte, contenedores, cajas secas, remolques, semirremolques, carros de tren, instrumentos de tráfico internacional, como los denomina el programa CityPath, control de sellos y candados de alta seguridad, e inspecciones agrícolas, que es uno de los nuevos criterios mínimos de seguridad del programa de CityPath. Mi nombre es Emilán García, soy especialista en seguridad en la cadena de suministro, trabajé en el programa Operador Económico Autorizado 9 años y el día de hoy pues me corresponde a mí la responsabilidad de platicarles un poco acerca de estos nuevos temas para darle cumplimiento a los programas y para mantener la certificación vigente de nuestras empresas en ambos programas. Bueno, el contenido temático de la sesión del día de hoy se divide en 4 temas principales. Uno de ellos es los medios de transporte, unidades de transporte e instrumentos de seguridad de tráfico internacional, como es denominado en el programa de CityPath. Inspecciones de 7 puntos para cajas secas y contenedores marítimos, 17 puntos para unidades de carga, vehículos de carga pesada, controles de sellos y candados de alta seguridad que se utilizan para asegurar la integridad de la carga en los medios de transporte internacional multimodal, y también el tema de las inspecciones agrícolas como parte de los nuevos requisitos, de los nuevos criterios mínimos de seguridad del programa de CityPath, del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Abordaremos de manera simultánea ambos temas. Cada uno tiene un numeral específico en cada perfil de seguridad para CityPath y el perfil de la empresa, el perfil de empresa manufacturera, importador, exportador, básicamente corresponde al estándar 7 y en el caso del perfil de seguridad de CityPath estamos refiriéndonos al numeral o al criterio número 5, que es transporte e instrumentos de seguridad de tráfico internacional. Bueno, aquí finalmente llegamos a un punto de convergencia donde ambos estándares coinciden, el criterio 5.1 de CityPath con el criterio 7.3 del Programa Operador Económico Autorizado, que nos habla básicamente de que los medios de transporte, cajas, contenedores marítimos, cajas secas y refrigeradas, instrumentos de tráfico internacional para el transporte de mercancías deben resguardarse, almacenarse en lugares que sean completamente seguros, que estén monitoreados por el circuito cerrado de televisión, como lo menciona el perfil de seguridad de OEA, que sean cubiertos o custodiados, vigilados por personal de seguridad a través de los rondines, de los patrullajes diarios, que cuenten con excelente sistema de iluminación nocturna y también, pues básicamente que se prevenga, que se pueda impedir y evitar accesos de personal no autorizado, completamente ajeno a esa área o que no pertenezca a ese centro de trabajo. El criterio 5.2 del perfil de seguridad de CityPath habla acerca de la integridad de la carga y básicamente lo que pide es que las empresas certificadas en proceso de certificación o las empresas que se van a recertificar o revalidar en el programa cuenten con procedimientos actualizados que estén por escrito, que sean verificables, que sean constatables en la visita de revalidación para poder llevar a cabo inspecciones tanto de seguridad de los 7 y 17 puntos que mencionábamos anteriormente, y también para las inspecciones agrícolas como parte de los nuevos requisitos o los nuevos criterios de seguridad. Esto es, pues, con la finalidad básicamente de una inspección agrícola, que en realidad es una inspección sanitaria para limpiar y sanitizar un contenedor o un medio de transporte de cualquier forma visible de contaminación biológica o natural, como pueden ser animales, vivos o muertos, vertebrados, invertebrados, insectos, roedores, plantas, raíces, semillas, hojas, ramas, corteza de árbol, polen, fango, son elementos que están presentes en la naturaleza y que se
pues que son más visibles en determinadas épocas del año, por ejemplo, en la época de lluvias o en la época de temporal. Cualquier manifestación de, pues, en cualquier ciclo o en cualquier ciclo o etapa de gestación, ya sea a través de la forma de huevos, a través de, en el caso de los insectos o de los insectos rastreros, o bien a través, el caso de, por ejemplo, las orugas. Entonces también pues habla acerca de que hay que evitar que animales vivos con sus respectivas excreciones o secreciones puedan contaminar el interior de los contenedores y que puedan ser pues objeto de una segunda inspección al momento de cruzar la aduana, y pues eso puede retrasar completamente todo el proceso, el flujo de la operación logística. Sí, mencionábamos también que son en cualquier etapa de la gestación, como pueden ser huevos o pueden ser larvas en el caso de insectos, o también en el caso de los animales, pues ya sea vivos o muertos, a través de la piel, a través de la osamenta, de los huesos, la carne, la sangre, etcétera. Bueno, respecto al siguiente criterio, que es el 5.3 de CITIPAT, que se relaciona con el subestándar 7.2 de OEA, habla de la inspección, ya sea la inspección visual, auditiva, de contenedores, cajas secas, cajas refrigeradas, que es básicamente una inspección, una exploración auditiva y de tipo visual de todas las unidades respecto a su estructura interior y exterior, para verificar básicamente si se mantiene el diseño original, si no han sido reconstruidos o remodelados y que siguen cumpliendo requisitos mínimos de seguridad, para evitar que sean utilizados los compartimentos naturales o los compartimentos creados para ocultar o camuflajear mercancías ilícitas dentro de la carga de exportación de la empresa. Y también, pues básicamente nos va a permitir ese tipo de inspecciones visuales y auditivas estar en cumplimiento con los requisitos actualmente sanitarios, las inspecciones agrícolas de CITIPAT. También el mismo criterio mínimo de seguridad del perfil de CITIPAT, el 5.2 que mencionamos anteriormente, habla acerca de que todas las inspecciones de manera sistemática e invariable, ya sea a la entrada o a la salida de las instalaciones de la planta o de la empresa, deben documentarse mediante algún formato o lista de verificación, lo que normalmente conocemos en las empresas como un checklist. Entre otros datos, como mínimo debe contener los siguientes: es el número de caja o el número de contenedor, el número económico de la caja, el número de placas, tanto del tractocamión, que es la unidad de arrastre, como las placas del remolque, la fecha y la hora de la inspección, que es muy importante, ya que esto nos va a permitir contar con una rastreabilidad del proceso de la inspección a través del apoyo de las videograbaciones del sistema de circuito cerrado de televisión. El nombre del empleado que fue designado para esta actividad, para llevar a cabo la inspección, ya sea de 7 o 17 puntos. Las áreas que fueron específicamente revisadas, con un espacio que se recomienda ampliamente para un espacio en blanco que sea lo suficientemente amplio o suficiente para que el empleado que realizó la inspección pueda hacer anotaciones y comentarios relevantes acerca de lo que encontró durante esa inspección. En caso de que esas inspecciones sean supervisadas aleatoriamente por el jefe inmediato del empleado o a través del sistema de videovigilancia del circuito cerrado de televisión, deben contar con la firma del supervisor o la persona que finalmente autoriza que salga el embarque de la planta. Como parte de los nuevos requisitos también del perfil de seguridad de CITIPAT, se pide que a las empresas certificadas o en proceso de certificación, que envíen un paquete con todos los documentos que amparan la carga al cliente o usuario final en los Estados Unidos, y se debe incluir, entre otras cosas, una copia simple legible del formato de inspección o del checklist, tanto de las inspecciones de seguridad de los 17 puntos, o también actualmente se puede, en el mismo formato, se puede incluir la inspección sanitaria o la inspección agrícola. Como casi todos ustedes saben, pues las inspecciones de 7 puntos están enfocadas principalmente a medios de transporte en la modalidad de marítimo, porque se utilizan contenedores marítimos de 20 y 40 pies. Entonces, aquí básicamente es lo que se refiere o se
básicamente está enfocado a la inspección de 7 puntos en el caso de los contenedores marítimos. Los puntos a revisar de acuerdo con los estándares de seguridad del programa del operador económico autorizado y también del programa de CITIPAT son 7 puntos, que son la parte del techo interior y exterior, la parte del soporte, muy importante en los contenedores marítimos, la parte del piso interior, el lado derecho, lado lateral izquierdo, lateral derecho, la pared de fondo para poder descartar la posibilidad de que existen dobles fondos y las puertas básicamente al interior y al exterior, verificar que la estructura permanezca intacta, que no haya sido objeto de manipulación o alteración y sobre todo los mecanismos de apertura y de cierre, de bloqueo de puertas, así como todas las barras, las manivelas, las manijas y las bisagras, que se encuentran pues en perfecto estado en óptimo estado de funcionamiento. Aunque para ambos programas no es un requisito obligatorio contar o dotar al personal designado para hacer las inspecciones de herramientas de apoyo, estas constituyen pues un elemento que permite descartar completamente la posibilidad de que estos instrumentos de tráfico y de comercio internacional hayan sido modificados en su estructura original para ocultar dobles fondos con mercancías camuflajeadas no permitidas. Entonces, algunas de las herramientas que se recomiendan, porque esto es a nivel de recomendación, como vuelvo a comentar, no es obligatorio, algunas de estas herramientas que van a permitir al personal designado hacer las inspecciones de manera mucho más efectiva y eficiente serían las siguientes. Un espejo cóncavo con mango extensible que se utiliza básicamente para revisar la parte inferior de la defensa o el parachoques del tractocamión. Se utiliza también para revisar los neumáticos, el eje de tracción, el piso al exterior de la caja, sobre el que va montado la caja o el contenedor, en el caso de las plataformas. Un mazo de goma, básicamente que es para golpear las paredes del contenedor o la caja seca y verificar también las llantas, los neumáticos que tengan un correcto nivel de aire. También se utiliza normalmente en las áreas que tienen poca iluminación natural, eh, linternas de alta densidad para que el personal al momento de que va a hacer la inspección y golpea las puertas y las paredes para descartar que existen dobles fondos, se pueda apoyar con esto, o bien las lámparas o los reflectores que están colocados de manera semifija en las rampas o en los muelles de carga de las áreas de embarque de las empresas. También se recomienda ampliamente, aunque no es como no es la regla, no tiene que ser un elemento indispensable para que se puedan hacer las inspecciones, pero también se utiliza actualmente mucho el medidor de densidades láser, que es básicamente hace el cálculo teórico de la altura, del ancho y del largo del contenedor o de la caja. Y pues también son herramientas que permiten descartar a simple vista que existe pues alguna deformación de la estructura original de la caja o el contenedor. En algunas empresas, cuando la política de seguridad así lo permite, pues se pueden utilizar también algunos medidores de aire para calibrar el nivel adecuado de aire en las llantas y poder descartar cualquier posibilidad de que hayan sido rellenadas con cualquier mercancía ilícita o no permitida. Cualquiera de ellas puede ser utilizada de manera como parte del proceso que es sistemático, invariable, ya sea la entrada o la salida de las unidades de transporte vacías o cargadas de las empresas certificadas en ambos programas, pero reiteramos que no es obligatorio el uso de estas herramientas. Un aspecto muy importante también dentro del proceso de inspección del piso de las cajas, ya sea secas o contenedores marítimos de 20 o 40 pies, básicamente es que al momento de que se haga esta inspección, habrá que tener especial cuidado al momento de revisar cualquier tipo de reparación vieja o nueva que se haga a la estructura original de la caja o del contenedor, descartar la presencia de manchas de pintura o de soldadura que sean muy frescas o muy recientes, porque eso muestra un indicio de que fue modificado o alterado de manera deliberada
para ocultar algo. También es importante que el personal que realiza las inspecciones tenga especial cuidado al momento de verificar que no existen desniveles en el piso, la presencia de olores extraños en el contenedor, que normalmente se utiliza para el transporte de pues, mercancías, de productos terminados que no son bienes de consumo, que no son perecederos, la presencia de olores extraños como de alimentos o un olor como característico cuando se han encontrado cargamentos que vienen contaminados con mercancías ilícitas o no permitidas al momento de que son descargados en las aduanas. Se ha encontrado la presencia de olores característicos como atún o aceite de pescado que se utilizan para tratar de eludir el olfato de las unidades de los binomios caninos durante las inspecciones. Entonces utilizan ese tipo de eh, aceites o esencias para tratar de distraer el olfato de los canes. Revisar la tornillería que esté perfectamente sujeta al piso, a los travesaños, para descartar cualquier posible alteración o modificación. Entonces también es parte muy importante del proceso de inspección de 7 puntos de las cajas secas o los contenedores marítimos. Esta imagen básicamente lo que pretende es mostrar los 17 puntos de inspección de cualquier unidad, básicamente de transporte terrestre. Esto estamos hablando exclusivamente del caso de México, que son exportaciones por la vía terrestre a través de la frontera con los Estados Unidos, ya que son los medios de transporte más comúnmente utilizados. El primer punto que establece el perfil de seguridad para las empresas manufactureras del operador económico es el parachoques o la defensa, que es en la parte frontal de la unidad de arrastre, el área del motor, la caja de herramientas que está a un lado de la cabina del conductor y el copiloto, el tanque de combustible, los filtros de aire que se encuentran muy cerca del área del motor, la cabina del conductor o el camarote en el caso de los que tienen esta unidad, que son unidades de arrastre mucho más amplias, la parte superior del techo que se conoce como deflector, que es la parte superior del tracto, el área de la quinta rueda, que es la parte que sirve de enganche con el remolque o semirremolque, el área de las llantas o de los rines, que es básicamente el eje de tracción, el piso exterior sobre el cual está montado la caja o el contenedor, el piso al interior de la caja o del contenedor, como ya lo mencionábamos en las inspecciones de 7 puntos, las puertas tanto por fuera como por dentro, así como con los mecanismos de cierre y de apertura y de cierre o de bloqueo de puertas. El interior, tanto el lado derecho como el lado izquierdo de las paredes, la pared de fondo, el techo al interior y al exterior, la pared de fondo, que es básicamente la que está colindando con la parte de tracción que sujeta a la unidad de arrastre. Y en el caso de las unidades que manejan la cadena de frío, pues básicamente es la carcasa que contiene el ventilador que mantiene la temperatura ideal para el transporte de la mercancía. La unidad de refrigeración en el caso de las empresas que trabajan con la cadena de frío y las unidades que también pues cuentan con esta unidad de escape. Entonces también es un área que se tiene que revisar, aunque tiene sus características muy, muy peculiares. ¿Cómo tiene que hacerse la inspección de acuerdo con un flujo? Ya que pues el perfil tanto en OEA como en CityPath menciona que tiene que hacerse de manera sistemática, utilizando un método invariable, o sea, se tiene que hacer siempre de la misma manera todas las veces, entonces ya sea a la entrada o a la salida. Entonces, básicamente es comenzar la inspección en el mismo punto. Generalmente es en la parte frontal del vehículo, frente al tractocamión, la unidad de arrastre, comienza el proceso de inspección, revisando el primer punto, que puede ser la defensa o el parachoques, el área del motor y el filtro de aire. Y en ese sentido se va recorriendo la unidad, utilizando las herramientas de apoyo que mencionábamos anteriormente, como el espejo cóncavo y el mango flexible, para poder inspeccionar pues las llantas, tanto interiores del eje interior o del eje exterior, el eje de tracción, la caja, y todo se hace se hace en un punto que está perfectamente delimitado
a través de anuncios, a través de señalética. Los perfiles tanto de OEA como de CityPath mencionan que tiene que haber un punto específico de inspección de los vehículos a la entrada, frente a caseta de vigilancia o una vez pasando la caseta, a través de marcas colocadas con pintura en el piso sobre el pavimento, para que el conductor, el operador de la unidad de transporte sepa exactamente el punto donde tiene que hacer un alto total con paro de motor para que el personal designado pueda hacer la inspección. Este sitio también tiene que tener la doble característica de estar monitoreado permanentemente por el sistema de circuito cerrado de televisión. Y esta inspección también, pues, como se tiene que hacer en ambos sentidos, en la parte frontal, en la parte trasera, lateral derecha, lateral izquierda, tiene que estar perfectamente monitoreado por las cámaras del circuito cerrado de televisión, que son prácticamente, pueden ser de 2 a 3 cámaras que estén encontradas para ver la inspección completa desde el momento en que se inicia. También es importante mencionar que pues el guardia de seguridad o el personal designado por la empresa para hacer la inspección tiene que hacerla en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso también es muy importante para poder estar en cumplimiento con la norma. Algunas recomendaciones muy importantes al momento de hacer las inspecciones, la que habla específicamente de la inspección al interior de las cabinas de la unidad de arrastre del tractocamión, es verificar el recubrimiento interior de ambas puertas. A través de esas vestiduras, verificar que no existan señales de alteración reciente, ya que a veces en las puertas se colocan o se intentan camuflajear mercancías ocultas, eh, cubiertas con la tapicería o el recubrimiento plástico de las puertas. Revisar muy bien bajo los asientos del conductor y el copiloto. Revisar el área del tablero, ya que también es otra área muy frecuente donde se ha encontrado mercancía oculta, ilícita. El compartimiento en el caso de tener un camarote, en el caso de las rutas de transporte de largo recorrido, y sobre todo pues verificar y estar seguro de que no existen reparaciones recientes al interior de la cabina del conductor. En el camarote es importante verificar debajo de la litera, mover la alfombra y sobre todo en el colchón, ya que también ahí se han encontrado sustancias prohibidas y mercancía prohibida rellena en los colchones del camarote de las cabinas de las unidades de arrastre. Para la revisión del motor es importante que de manera sistemática e invariable, como lo menciona el estándar, se pueda abrir el cofre invariablemente, que el chofer haga un alto total en el punto de inspección que está señalado, que está perfectamente identificado al entrar a las instalaciones de la planta, y permite y colabore con el personal de seguridad o el personal designado por la empresa para abrir el cofre y revisar básicamente si no hay reparaciones recientes en la parte del motor o del filtro de aire. Aquí básicamente es importante hacer énfasis en que el personal designado para estas actividades debe revisar que no existan partes nuevas en motores usados en vehículos que son de a lo mejor no son del año modelo actual, no son vehículos recientes, sino que son vehículos de una flotilla que ya tiene cierto tiempo circulando por las carreteras, entonces verificar que no existan partes nuevas en esas reparaciones. Los modelos recientes, tanto de las principales marcas fabricantes de tractocamiones, como pueden ser Kenworth o Volvo, los modelos recientes prácticamente ya tienen sellado o tienen soldado la carcasa que protege el filtro de aire. Actualmente ya no es posible, como se muestra en la fotografía, hacer básicamente la sustracción del filtro de aire. En los modelos anteriores, la versión 2020 o 2021, si es posible todavía abrir la carcasa que contiene el filtro de aire para poder descartar que en su interior no se oculten mercancías prohibidas. En la defensa, aquí es muy importante que al utilizar pues, los espejos cóncavos que tienen ruedas y que tienen un mango flexible, se pueda básicamente ver si no existen paquetes colocados dentro al interior de la fascia o la defensa, porque también es un área donde suelen ocultar mercancías ilícitas.
En la parte que tiene que ver con el tanque de diésel o depósito de combustible, es una parte muy importante, quizás es la menos frecuente donde se puedan ocultar mercancías ilícitas por pues, el contenido del combustible. Sin embargo, aquí se recomienda golpear suavemente con el mazo de goma para escuchar un golpe seco, que no exista algún rebote y poder descartar la posibilidad de que dentro del tanque de combustible se puedan camuflajear mercancías ilícitas. También otro punto muy importante a revisar sería el hecho de ver que no existan señales de soldadura recientes en los cinchos que sostienen el depósito de combustible, o bien, si por ejemplo, si es parte de la política de seguridad de la empresa, verificar si el tanque viene sellado desde el patio del transportista. Algunos transportistas, por así convenir a sus intereses, por así prevenir básicamente lo que se conoce como eh, la ordeña de combustible, es decir, pues la sustracción ilícita o el robo de combustible de las unidades, suelen colocar algunos sellos de seguridad en las tapas de abertura de los depósitos de combustible, y esto básicamente es para control interno del transportista. Algunas empresas, como parte de la política de seguridad, no permiten que los transportistas utilicen estos sellos al momento de entrar a la planta, y pues ya es prácticamente decisión de cada empresa decidir si se permiten ingresar las unidades con estos sellos o si tienen que retirarse antes de ser objetos de esta inspección. En la parte superior de los tractocamiones de las unidades de arrastre, que se conoce con el nombre de deflector, también es una zona que por su estructura es con una cavidad natural, es un parte de la estructura original, del diseño original de la unidad del vehículo de transporte. Así viene de fábrica, donde anteriormente pues se utilizaban los antiguos sistemas de OmniTrack. Ahí se colocaban pues el dispositivo que permitía la localización en tiempo real. Actualmente pues es un espacio que está hueco, que puede ser perfectamente utilizado para camuflajear, sobre todo considerando que pues la unidad va dotada de un remolque o un semirremolque que puede también hacer las veces de camuflaje para ocultar algo. Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha denunciado que se han encontrado personas ocultas dentro de esos deflectores en su intento por cruzar ilegalmente la frontera. Entonces, es importante también que, como parte de este proceso de inspección de seguridad de los 17 puntos, pues el personal siempre esté muy atento acerca de si no existe ahí la posibilidad, aunque sea remota, de que alguna persona trate o intente ocultarse dentro de esos deflectores. Y bueno, no solamente personas, también estamos hablando de que puedan ocultarse ahí paquetes o pueda tener algún tipo de reparación reciente que permita ocultar cualquier mercancía ilícita durante el tránsito o el trayecto o durante la espera antes de poder cruzar el puente internacional, que son periodos un poco largos de acuerdo con si se presentan contingencias en la aduana, contingencias con el sistema, contingencias climatológicas que hacen que las líneas de espera, las filas de vehículos para poder cruzar el puente internacional sean un poco largas, entonces son utilizadas también por eh, miembros del crimen organizado para poder aprovechar esos tiempos muertos de espera y poder colocar ahí mercancías ilícitas. Cada año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y los puertos de entrada a los Estados Unidos publican una estadística anual acerca de los decomisos. Esto les permite a ellos obtener, pues, principalmente mayor presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos para proyectos de modernización de infraestructura. En estas estadísticas, en las últimas estadísticas que han compartido a través de la página del portal web de CBP, mencionan que básicamente hay algunos sitios específicos de las unidades de transporte provenientes de México donde se han encontrado mercancías ilícitas ocultas. Principalmente es entre la carga, a través de camuflajear la mercancía lícita con la ilícita dentro del contenedor o la caja seca. Y el 21% de los decomisos ha sido localizado o ha sido focalizado ocultando la mercancía entre la carga lícita del producto final de exportación de la empresa.
Dentro de la carga va a través de filtraciones en las empresas, en las áreas de producción, en las áreas de último empaque, etcétera. Estamos hablando de contaminaciones en planta que implican contaminar a lo mejor el envase o el empaque del producto con mercancías ilícitas. En un 14% es donde se ha encontrado se han realizado estos decomisos por parte de la aduana, personal de la aduana americana. Mercancía oculta en el techo, por difícil que parezca de creer, ha sido en un 11%. Mercancía camuflajeada con dobles fondos en las paredes laterales ha sido encontrada en un 8%. En el área de motor, como es un área que está muy caliente, pues es difícil poder ocultar mercancías ilícitas ahí, y solamente un 1% de la mercancía decomisada ha sido localizada o encontrada dentro del área de motor. En el área de la quinta rueda, que es el área de enganche de la unidad de arrastre con el remolque o semirremolque, se ha encontrado un 7% de la mercancía ilícita que ha sido decomisada y embargada en las aduanas americanas. En el piso de los contenedores, en el eje de tracción o en el piso de los contenedores marítimos, en el caso de cuando son transportados en góndolas o en plataformas, se han decomisado un 19%, y en la parte de las ruedas, solamente un 8% de la mercancía ha sido ahí encontrada o camuflajeada dentro de los neumáticos o las llantas. Bueno, el criterio 5.4 del CITIPAT habla acerca de que el transporte o el instrumento de tráfico de comercio internacional debe equiparse con un hardware externo que impida una manipulación malintencionada. ¿Con qué nos referimos con hardware? Básicamente es los mecanismos de apertura y de cierre, bloqueo de puertas, que básicamente se integran desde las bisagras, en la parte superior, izquierda y derecha, al centro de las puertas y en la parte inferior. El sistema de bloqueo, que básicamente está compuesto por 4 barras transversales en sentido vertical, las manivelas o manijas que permiten la manipulación, el movimiento de las barras y de las puertas para activar o desactivar el seguro de las puertas, y la tornillería que mantiene fijo a las puertas con el resto de la estructura del contenedor. Entonces, pues es importante también que dentro de estos procesos de inspección se incluyan estos puntos, tanto en el checklist de los 7 puntos como en los 17 puntos, que se pueda documentar si el personal de seguridad o el personal encargado de estas inspecciones encuentra algo raro o sospechoso como resultado de esta inspección, dotando de un campo de comentarios, de observaciones que parezcan relevantes como parte de este proceso de inspección. Todos los mecanismos de apertura y cierre se tienen que revisar de manera sistemática, invariable, por completo, básicamente sin omitir ninguno de estos elementos o estas partes que lo integran. En relación con el criterio 5.3 que ya mencionamos anteriormente, también está el 5.5 del perfil de seguridad de CITIPAT, que habla, entre otras cosas, de que las inspecciones de seguridad de transportes y de instrumentos de tráfico internacional deben documentarse, deben constar por escrito en un formato de tipo checklist o lista de verificación, básicamente conteniendo información mínima, indispensable. Mencionábamos el número de caja o de contenedor, número económico de caja, la fecha y la hora en que se llevó a cabo la inspección para facilitar la trazabilidad y la búsqueda en el sistema de circuito cerrado de televisión, en las grabaciones de las cámaras, el nombre del personal que intervino en la inspección de los 7 o 17 puntos, comentarios adicionales, un espacio amplio para que puedan establecer, para que ellos puedan detallar lo que observaron durante el proceso de inspección, que puede ser alguna condición de sospecha o de duda. Las partes que se revisaron, por ejemplo, las bisagras o los mecanismos de apertura y cierre, las manijas y las barras de las puertas, tanto al interior como al exterior de las puertas.
En caso de que haya sido una inspección por parte del jefe inmediato, pues se puede establecer ahí el nombre y la firma del supervisor, o bien si la inspección se realizó también de manera remota a través de las cámaras del sistema de videovigilancia de la empresa, pues también se pueden establecer las firmas del monitorista que realizó también esa supervisión de la inspección. Y no olvidemos que también como parte de los nuevos requisitos de seguridad de CityPath, el cliente o destinatario en Estados Unidos debe recibir una copia de este formato de checklist, junto con toda la documentación que ampara el embarque de exportación. Aquí tenemos un ejemplo que es meramente gráfico, es para ilustrar básicamente lo que se pretende explicar. Básicamente tenemos aquí un ejemplo de que puede ser un checklist, un formato o lista de verificación, con pues el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, indicar que es un checklist. Ahora es para doble propósito, es tanto para unidades de transporte, de inspecciones de seguridad, de 7 o 17 puntos, o pueden ser 19 si se maneja cadena de frío. Y también, pues también podemos aprovechar este mismo formato que ya tenemos diseñado y elaborado para incluir el tema de las inspecciones sanitarias agrícolas. Puede estar foliado, puede tener un número consecutivo o no, con la fecha y la hora, que nos van a permitir tener esa trazabilidad a través del sistema, localizarlo más rápidamente a través de las grabaciones del sistema de cámaras, el origen, la ubicación de la planta, el destino que es el cliente, la línea transportista, número de caja, número de contenedor marítimo en su caso, la placa de la unidad de arrastre, que es el tractocamión, y la placa del remolque. Básicamente se puede también establecer algún tipo de ayuda visual para que sepa exactamente el guardia o el personal designado los puntos que se tienen que inspeccionar invariablemente, las áreas que se tienen que validar, que ya mencionábamos anteriormente, son los 17 o 19 puntos en caso de contenedores que tienen unidades de Thermo King o que sirven para el transporte de perecederos principalmente, y un área para comentarios y observaciones de la inspección, con la firma del personal que intervino en este proceso de inspección de seguridad y de inspecciones sanitarias también. Bueno, tenemos finalmente los últimos estándares dedicados al tema de las inspecciones. Para CityPath, en el perfil de seguridad, pues habla de que todas las inspecciones tienen que realizarse en un lugar que está plenamente monitoreado por el sistema de circuito cerrado de televisión o el sistema de videovigilancia que se conoce comúnmente como CCTV. En el caso de OEA también lo menciona. Básicamente está mencionado en los subestándares 2.8 del sistema de circuito cerrado de televisión y está mencionado en el subestándar 7.2 del perfil de manufacturero o de exportador-importador, donde se habla de que todas las inspecciones tienen que estar eh, grabadas y monitoreadas permanentemente por el sistema de videovigilancia de la empresa. En el criterio 5.7 de CityPath, del perfil de CityPath, si se detecta alguna contaminación, que esto es relativamente nuevo, que es parte de los nuevos requisitos o criterios mínimos de seguridad, si está contaminado, a simple vista se puede ver que existen rastros o indicios de lo que es fango, lo que es tierra, lo que es polen, lo que son hojas, ramas, semillas, la presencia de insectos o roedores o la presencia de algún animal vivo o muerto, pues se tiene que hacer simplemente un proceso de sanitización y limpieza. Se tiene que resguardar en todo momento la documentación para demostrar el cumplimiento de estos requisitos, eh, principalmente en la actualización anual de la información del portal que se sube al portal web de CityPath y sobre todo pues para tenerlos a la vista del especialista de CBP que acude a la visita de revalidación de la empresa. En el criterio 5.8 de CityPath, el personal de la gerencia, pues básicamente tiene que realizar auditorías aleatorias, sobre todo lo que tiene que ver pues con las inspecciones a los vehículos de carga, las unidades de carga o
medios de transporte para verificar que se realicen de acuerdo a lo que indica el procedimiento. Son parte de auditorías internas, son parte del proceso de supervisión de los subordinados, es parte del proceso de mejora continua de la organización y esto finalmente se hace pues para estar en cumplimiento, estar en concordancia con lo que establecen los procedimientos de la organización y sobre todo pues para prevenir el tema de las conspiraciones internas. Por difícil que parezca de creer, al compartir sus estadísticas anuales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos menciona que el número de contaminaciones que se realizan en la planta están en aumento. Antes era muy común que se pudieran realizar durante el tránsito o trayecto de las mercancías una vez que salen de planta hasta llegar a la frontera, a través de paradas no autorizadas y desvíos de ruta de los operadores de las compañías de transporte. Pero actualmente la modalidad o el modus operandi de este tipo de contaminaciones pues está cambiando y ahora se estén realizando directamente en los centros de producción y de manufactura. Entonces, pues aquí básicamente se trata de supervisar el trabajo de los guardias, del personal designado de las inspecciones, para poder descartar estos riesgos de conspiraciones internas. En el criterio mínimo 5.14 del perfil de seguridad de CityPath, se menciona que se tienen que monitorear todos los medios de transporte, todos los embarques de exportación, desde el punto de origen, el punto de fabricación o manufactura, hasta su destino final en los Estados Unidos. También se menciona que es un requisito muy importante que desde el punto de vista mercantil, al momento de celebrar los contratos de prestación de servicios con las empresas transportistas, con las empresas proveedores logísticos, operadores logísticos, agentes internacionales de transporte, etcétera, se puedan mencionar a nivel de cláusula en el contrato los requerimientos específicos para el monitoreo en tiempo real, en la ubicación de los embarques en tiempo real a través del GPS y los mecanismos que van a utilizar los transportistas para compartir esta información con el cliente, o sea, con la empresa manufacturera. En el criterio 5.15 de CityPath, los embarcadores o remitentes de exportación hacia los Estados Unidos deben tener un sistema, tienen algún mecanismo de acceso al sistema de geoposicionamiento satelital de transportista. Generalmente es mediante la, la asignación de una cuenta individual con un usuario y una contraseña proporcionados por la empresa transportista para que personal designado por la empresa de manufactura, la empresa exportadora, pueda tener acceso en tiempo real a la ubicación exacta de los embarques, sobre todo tratándose de carga expeditada con carácter urgente y sobre todo, pues independientemente de si se trata de un largo recorrido desde el centro del país hasta la frontera norte, o si se trata de simplemente un cruce fronterizo de un punto en la frontera a cruzar la línea divisoria internacional. Entonces, con independencia de la distancia o el recorrido en el trayecto de la carga, la empresa debe contar pues, con estos mecanismos de consulta. También lo que se estila normalmente es que se reporta la posición de los vehículos o de la carga pues con determinados intervalos de tiempo, por ejemplo, cada hora, al momento de llegar a la aduana, antes del despacho, durante el despacho y después del despacho. Entonces, son parte de los nuevos requisitos de seguridad que se tienen que cumplir como parte de este proceso de revalidación dentro del programa de CityPath. Asimismo, en el criterio 5.16 de CityPath se tiene que establecer de común acuerdo con los representantes de las compañías transportistas, establecer una política de cero tolerancia para las paradas durante la ruta. Desde el momento en que sale el embarque cargado de la planta hacia su destino final en exportación o hacia el patio del transportista antes de efectuar el cruce fronterizo con el transfer, tiene que
se tiene que establecer esta política de cero tolerancia para evitar la posibilidad de que se pueda ver comprometida la integridad de la carga y se pueda manipular o se pueda utilizar para fines no lícitos. Entonces, pues básicamente son los nuevos requisitos que aplican principalmente para las compañías de transporte en su relación y en la prestación del servicio que realizan cotidianamente con sus clientes. Dada la situación coyuntural de la inseguridad que vivimos en México, CityPath establece que en las zonas de alto riesgo, principalmente en la frontera norte, que en el tramo que comprende principalmente los estados de Tamaulipas, ahí se tiene que establecer pues una última inspección, que es como la última oportunidad o last chance, como ellos llaman, antes de cruzar la frontera. Esta inspección se lleva a cabo principalmente en los patios de los transportistas o de las agencias aduanales antes del cruce, donde se hace pues prácticamente se desengancha la unidad con el remolque cargado y sellado antes de entregárselo a la empresa que va a hacer el transfer desde el punto de la frontera en el lado mexicano al lado americano. En esos patios, generalmente que son propiedad de una empresa o son propiedad de la Asociación Local de Transportistas o de Agentes Aduanales, se hace la última verificación, apoyados básicamente por medios no intrusivos, como puede ser, pues básicamente las unidades de K9 o las unidades de binomios caninos. Si el binomio marca algo, pues ya se establece la política por parte de cada transportista o de cada cliente, establecer si se revisa la carga antes de efectuar el cruce o las medidas que se tienen que tomar en caso de que se pudiera descartar la posibilidad de algún riesgo de contaminación. Una vez que existe algún tipo de sospecha o anomalía, básicamente que pueda detonar alguna alarma o alguna alerta para la empresa, se tiene que tomar las medidas precautorias necesarias, como por ejemplo involucrar a todos los actores de la cadena, aguas arriba o aguas abajo, principalmente son a las compañías de transporte, a los agentes aduanales y en su caso a las autoridades correspondientes. Como parte de los requisitos de la certificación, las empresas deben contar con un procedimiento documentado en el que establezcan cuáles van a ser las formas de comunicarse con las autoridades en caso de sospecha o de duda cuando la integridad de la carga de algún embarque de exportación está comprometido. Entonces, pues ahí dentro de esos procedimientos se establece la línea de comunicación que existe, el punto de contacto de la empresa con el especialista asignado por CBP, o bien, en el caso de las empresas de transporte, los procedimientos a seguir de común acuerdo con el cliente para poder reportar a la autoridad. El hecho de que el chofer pueda entregar alguna carta solicitando que se le envíe una inspección secundaria por medios no intrusivos porque tiene la sospecha de que hay algo raro o que la carga fue comprometida. El hecho de también establecer los mecanismos para poder eh, deslindar la participación voluntaria o involuntaria de los choferes en actividades de contrabando, actividades de contaminación con mercancías ilícitas, para evitar que sea pues objeto de pues un proceso legal, evitar que el chofer sea vetado, que se le retire la visa láser o se le retire su gafete de FAST. Entonces son parte de los procedimientos y de los protocolos de seguridad que también las empresas transportistas deben tener actualmente documentados para poder atender este tipo de contingencias que cada día son mayores y el número de casos va prácticamente en aumento. Antes de pasar al siguiente criterio que vamos a revisar el día de hoy, me gustaría detenerme para para preguntar si existe alguna duda o existe algún comentario que ustedes quisieran hacer, quisieran externar, y pues con todo gusto nos podemos regresar a cualquier punto que no hubiese quedado del todo claro. Pues ha sido muy claro para mí. Muchas gracias. Es bueno saber eso.
Todo bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues siendo así, y en cualquier momento se sienten con la libertad absoluta de poderme interrumpir, pueden abrir sus micrófonos para interrumpirme y hacer cualquier pregunta que se considere necesaria, sin ningún problema, ¿eh? No, lo pueden hacer con toda la confianza. Bueno, continuamos con el siguiente criterio, que es 6 para CityPath, el perfil de seguridad de CityPath, y es el 7 para el perfil de manufactura de OEA. Hablamos de requisitos para mantener las certificaciones vigentes. Contar con los procedimientos, no solamente de los que se presentaron al inicio cuando se solicitó la certificación, sino esos mismos procedimientos con algunos cambios o actualizaciones pertinentes. Llevar pues una bitácora de control de sellos, un inventario de sellos, que puede ser en medios físicos, actualmente ya son más digitales o electrónicos por el tema de la pandemia, como pueden ser que van desde una simple hoja de Excel hasta los controles que establecen pues a través de algún pequeño programa o software dentro del ERP de las empresas. Básicamente desde el momento en que se hace la colocación de la orden de compra con el proveedor, la dotación de los sellos o candados de alta seguridad, la recepción, los mecanismos de control que existen en la empresa para recibir y verificar las cantidades entregadas y recibidas, darle seguimiento, la trazabilidad completa desde que se asigna un número de sello hasta que finalmente se hace un cambio o un reemplazo por cuestiones completamente ajenas a la empresa, ¿no? Por ejemplo, se abrió el contenedor o la caja en ruta por un retén que existía del ejército o la marina, etcétera. Entonces, se trata también de verificar pues, la integridad de los sellos, la disponibilidad, el stock que tenemos de existencia de sellos y pues tener ese control visible durante las visitas de revalidación, tanto para OEA como para CityPath. Verificar cualquier tipo de discrepancia que existen entre el número de sello que se declaró en los documentos de la carga y el número de sello que se asignó en el sistema, en la hoja de Excel, en el programito, en el software, del ERP, etcétera, para atender cualquier discrepancia, cualquier error básicamente de captura, que se pueda básicamente se pueda solventar y se pueda corregir antes de que el medio de transporte abandone las instalaciones de la empresa. Y pues básicamente cualquier tema de discrepancias, el hecho de que no aparece un sello, aparece que aparentemente se perdió algo, entonces pues los pasos a seguir pues básicamente se tienen que establecer en estos procedimientos documentados que tiene la empresa para poder garantizar su cumplimiento y poder revalidarse en ambos programas. Hablamos también de que pues el acceso tiene que ser restringido, solamente personal autorizado. Se tienen que resguardar en un lugar seguro, como puede ser pues una caja fuerte, puede ser una gaveta, puede ser un archivero, puede ser un escritorio que esté siempre bajo llave. En las bitácoras, ya sean físicas o electrónicas, se tienen que registrar los sellos que se reciben, las dotaciones de los nuevos sellos. Una vez que se agotan las existencias, pues hay que hacer una nueva colocación, un nuevo pedido. Cuando se reciben, vamos a colocar básicamente los números de serie desde el 1 hasta el último número. Registrar todos y cada uno en el orden en que se van asignando. También mantener el control de los sellos que nos regresan, que no se utilizaron básicamente porque eran repuestos. Afortunadamente, pues el número de inspecciones va a la baja en las aduanas, entonces eso nos permite recuperar una mayor cantidad de sellos y esos sellos que se recuperan o se devuelven, pues también tienen que tener ese control. Sobre todo, pues poder demostrar a la autoridad que existe esa confiabilidad de registros, esa exactitud de registros y la trazabilidad. Solamente el personal designado, ya sea personal de seguridad de planta o el personal designado del área de embarques, puede colocarlos en los instrumentos básicamente de tráfico de comercio internacional. Y también, pues básicamente es verificar que todos los sellos que se colocan, tanto en importación, cuando llega el vehículo para entregar la mercancía en la planta, venga intacto desde origen. En el caso de los contenedores marítimos, que el sello que se coloca en origen por la naviera llegue en perfectas condiciones, sin señales de manipulación, y pues que básicamente existe esa coincidencia o concordancia entre los número de sello físico con el número que se declara en todos los documentos. En el caso que es
suponemos que va disminuyendo, pero no se descarta la posibilidad de que durante, sobre todo en los largos recorridos, existan puntos de inspección operados por el Ejército o la Marina, pues en aquellos donde sea necesario la ruptura de los sellos para abrir la caja y revisar el contenido, pues se pueda establecer la correcta colocación y reemplazo de los sellos, la notificación correspondiente del transportista, al cliente, a la empresa de manufactura, para hacer pues básicamente los cambios en el sistema y sobre todo pues en la bitácora del control de sellos. Los mecanismos de comunicación permanentes entre el operador, el chofer, la base del transportista y el transportista a su vez con el cliente, la empresa de manufactura. Básicamente también es otro punto muy importante, es el manejo de las investigaciones por discrepancias. La recopilación de los sellos una vez que se retiran y se destruyen, por ejemplo, en el caso de la importación, una vez que ya llegó a su destino, se descargó la mercancía, se rompió el sello, la recolección de esos sellos como parte de ese procedimiento para depuración y destrucción de los sellos que ya fueron utilizados, ya que pues actualmente también existen muchos casos de clonación de sellos que se tiran básicamente así como se cortan, se tiran, van a dar a la basura, se desechan y la delincuencia organizada los está clonando. Entonces también debe existir ese proceso de recuperación de sellos rotos y esa parte también de poderlos destruir, mutilándolos, triturándolos, aplastándolos para evitar que puedan tener un mal uso. Y pues en caso de que exista alguna duda de algún embarque que va en camino hacia algún punto, algún puerto de entrada en la frontera con Estados Unidos, pues informar oportunamente al personal de CBP para ayudar en la investigación correspondiente, ya que de esa forma se puede deslindar a la empresa de cualquier responsabilidad. Bueno, aquí básicamente existe una interrelación. Están conectados dos estándares en ambos programas. En el caso de CITIPAT es el criterio 6.2. En el caso de OEA es el subestándar 7.1. Aquí se habla básicamente de que todos los sellos o los candados de alta seguridad que se colocan en las puertas de los contenedores o de las cajas tienen que cumplir invariablemente con los requisitos y las especificaciones técnicas de la norma internacional ISO 17712. ¿Cómo se comprueba esto? Básicamente por los certificados que emiten los laboratorios de prueba, que básicamente acompañan la mercancía desde que se coloca la orden de compra o el pedido, y que una vez que llega la dotación de sellos, pues se presenta con estos documentos, ya sea en formato físico o en formato digital. Y es importante que las áreas básicamente de aduanas, comercio exterior, embarques, tengan siempre en un lugar seguro y bajo resguardo estos documentos en formato físico o digital para poderlos poner a la vista y a disposición de los especialistas del programa de CITIPAT o del OEA durante las visitas de revalidación. Estos certificados pues tienen generalmente una vigencia son válidos por 2 años. Y pues básicamente aquí el tema es estos sellos o candados de alta seguridad tienen que colocarse también de manera sistemática e invariable después de que se concluyó el proceso de carga de cualquier embarque. Bueno, de la misma forma que lo señala el criterio 6.5 de CITIPAT, también por su parte el subestándar 7.1 de OEA menciona que básicamente se tienen que documentar los inventarios de sellos. Lo decíamos a través de una bitácora que podías o solía ser física, a través de pues una bitácora, una libreta, una hoja de Excel, básicamente a través de los registros que se generan en el ERP al momento de elaborar la factura de exportación, que ya viene entrelazado o viene relacionado con el número de sello que se va a asignar, con todos los registros como pueden ser pues el packing list, el bill of lading o cualquier otro tipo, o incluso el pedimento de exportación, donde se relacionan con el número del sello que se va a colocar al embarque, pues básicamente es
mantener esa visibilidad, esa trazabilidad de los sellos y sobre todo pues mantener la exactitud en cuanto a los inventarios o las existencias de los sellos o candados de alta seguridad. Como parte de los procesos de mejora continua y de cualquier organización, como parte de los procesos de auditorías internas enfocadas a cuestiones de seguridad, pues se tienen que realizar, en este caso, de acuerdo con el criterio 6.6 de CITIPAT, realizar auditorías de los sellos, verificar la correcta, la exactitud de los stocks de inventario de sellos, verificar los sellos que han sido asignados contra los sellos que se tienen físicos, resguardados en la oficina, en la caja fuerte o en el archivero o gaveta, contra los que están básicamente disponibles en el sistema o en la bitácora electrónica. Al hacer ese cruce de información, pues se puede determinar el nivel de exactitud del inventario y se pueden hacer también posibles conciliaciones de aquellos sellos que aparentemente no se encuentran físicamente o que están por ahí extraviados o traspapelados, pues se puede hacer esa revisión, esa búsqueda y todas las aclaraciones que sean necesarias. Desde el momento en que se recibe la dotación de sellos, desde que se colocan o se asignan a las cajas, a los embarques de exportación, los seguimientos, los sellos que se devuelven, que no se utilizaron porque eran repuestos, y así como pues básicamente los sellos que se rompen de los embarques de exportación, pues para poderlos recopilar, acumular y posteriormente destruir o desechar. El criterio 6.7 pues básicamente habla de la forma, explica detalladamente la forma en la que se tiene que llevar a cabo el proceso de colocación de los sellos, de los candados de seguridad, como el método que comúnmente se conoce como BBTT, que es ver, verificar, torcer y tirar para la correcta colocación de los sellos. Para las áreas de embarques pues, y las áreas de seguridad de planta, pues es muy común poder hacer referencia a estos términos porque pues en el día a día, en la operación cotidiana, realizan este tipo de operaciones de manera casi automática y mecánica. Es ver el sello, los mecanismos de cerradura del contenedor, que estén perfectamente fijas las barras, las manivelas y las manijas antes de colocarlo, verificar el número del sello, verificar que coincida con el que se declaró en los documentos de la carga, que se le entregan para la inspección, si es que se le entrega algún documento, tirarle el sello para asegurarse que está correctamente colocado, que es el tirar o top en inglés, y torcer y girar el sello para asegurarse de que no está sobrepuesto, que no está mal colocado. Aparentemente se colocó, pero se colocó mal para permitir pues alguna intento de manipulación indebida. Entonces, pues básicamente es el propósito de torcer y tirar el sello para la comprobación. Bueno, en la última y reciente actualización de los requisitos mínimos de seguridad del perfil de seguridad de CITIPAT, se agregaron algunos estándares que no existían anteriormente. Uno de ellos es el tema de la seguridad agrícola. Muchas empresas creyeron que pues, era un requisito que únicamente aplicaba a las empresas agroexportadoras que exportaban básicamente alimentos en grado de consumo humano o para consumo animal, para consumo de ganado, y que por lo tanto estaban exentas de cumplir el requisito. El nombre es un poco engañoso porque habla de seguridad agrícola. Se entiende que pues únicamente es aplicable para empresas del giro de exportación de alimentos perecederos, etcétera, ¿no? Para consumo humano. Pero no es así. Y ya lo hemos platicado en algunas diapositivas que presentamos anteriormente como parte de los procesos de inspección de los instrumentos internacionales de transporte y de comercio exterior. La agricultura para muchos países, como en México, en el caso de los Estados Unidos, pues es la principal actividad económica que contribuye a la generación del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, todos los gobiernos, tanto el gobierno de los Estados Unidos como los gobiernos de todos los países,
han establecido algunas medidas de protección para la agricultura. Evitar sobre todo la introducción de plagas y animales que puedan constituir pues una amenaza para esos cultivos, ya que constituyen pues una fuente importante de productos de exportación. En el caso de los Estados Unidos, esto no ha sido la excepción. A través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a través de la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, y a través, pues básicamente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se han establecido algunas medidas de carácter fitosanitaria para controlar y prevenir el ingreso de agentes contaminantes biológicos naturales que están en el medio ambiente y que no dependen completamente de la intervención humana, que pueden convertirse pues en serios problemas para la agricultura, ¿no? La sustentabilidad de la agricultura y de las exportaciones de estos productos. Por este motivo se estableció este nuevo requisito de seguridad, que es de tipo fitosanitario y tiene que ver pues contaminantes naturales. Todo lo que esté presente en el medio ambiente, incluido también el tema de la Convención Internacional para el Manejo y la Regulación de los Embalajes de Madera, que todos conocemos, que todas las empresas hoy por hoy tienen que cumplir, sobre todo cuando se manejan desde un pallet o una tarima que tiene que estar correctamente fumigada, o utilizar cajas de madera como embalajes para depositar o contener el producto terminado de exportación, pues que tienen que tener con el control de sellos de las autoridades sanitarias de que esos mecanismos están libres de, básicamente, pues de agentes contaminantes o agentes patógenos. Las medidas de prevención de plagas visibles se tienen que cumplir en todos los puntos de la cadena de suministro, invariablemente, tanto aguas arriba como aguas abajo. Aguas arriba, pues básicamente desde el tema de los proveedores. Aguas abajo es la parte que corresponde a la empresa de manufactura en sus envíos de exportación a los Estados Unidos y a todos los actores de la cadena que intervienen. Y las medidas relativas, pues básicamente a cumplimiento de normas fitosanitarias, por ejemplo, la norma número 15, que es una convención internacional que ha sido suscrita por más de 90 países, y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que básicamente regula, entre otros temas, pues el tema de la fumigación de embalajes, de cajas, de contenedores, que está hecho de material orgánico. Como lo mencionaba anteriormente, pues básicamente son instrumentos que se utilizan en el comercio internacional para contener las mercancías, protegerlas de posibles daños o averías, como pueden ser cajones, pallets, rollos y embalajes. También representan pues un riesgo muy alto, muy elevado de contaminación a través de agentes patógenos naturales que pueden causar un daño irreparable para básicamente para la agricultura y la agroindustria. Las medidas fitosanitarias, pues básicamente incluyen tratamientos térmicos de la madera, la fumigación y sobre todo pues el marcaje o la colocación de sellos de verificación de que están cumpliendo, que están en perfecto cumplimiento con las normas sanitarias en el país de exportación o en el de importación, según sea el caso. En el portal web de CITIPAT, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se han colocado algunas fotografías que pueden ilustrar un poco, básicamente darnos una idea mucho más clara de qué consiste una inspección agrícola. O sea, no solamente las empresas que exportan alimentos pueden estar con todo y que existe un proceso de limpieza básicamente del producto, presentación para consumo final, etcétera, pues esas empresas generalmente también son portadoras de agentes naturales como pueden ser el fango o la tierra, sobre todo pues en las épocas de temporal, donde por la crecida de los ríos y sobre todo pues las lluvias, las precipitaciones pluviales, existe esa adherencia de fango y elementos como el agua y la tierra al eje de tracción de los vehículos. Entonces, es importante también que en algunas zonas, sobre todo el norte del país, cuando llueve, cuando las pocas veces que llueve, pues esos vehículos pues se ensucian y se contaminan con elementos naturales como la tierra, el fango y el agua. Entonces aquí
pues se muestra un ejemplo de cómo pudiera darse ese tipo de contaminación a la que se refiere el estándar. En el caso de las empresas que exportan alimentos, pues se pueden también encontrar algunos rastros como de semillas o cáscaras, ramas, hojas, cortezas de árbol, etcétera, que básicamente también contaminan, pues no solamente pueden llegar a contaminar el producto, sino el contenedor que las transporta o básicamente a su destino final. Entonces también se adhieren a las superficies planas o a las superficies de los contenedores y las cajas marítimas y pueden ser un factor de contaminación. Otro ejemplo muy común, sobre todo en la época del otoño, es cuando las corrientes de aire llevan hojas, ramas de árboles cercanos a las áreas de embarque de las empresas y pueden ocasionar este tipo de inconvenientes, es decir, llenar el contenedor o la caja con este material orgánico, que también pues tiene que ser removido para evitar pues cualquier tipo de contratiempo al momento de hacer pues el cruce fronterizo. La oficina básicamente de Seattle, en el estado de Washington, compartió estas fotografías que muestran básicamente cómo se adhirieron en algún punto, en algún lugar, se adhirieron pequeñas semillas de marihuana a un embalaje de madera, a una caja de madera, y básicamente muestran aquí cómo está el estado de gestación de la planta. Obviamente la planta pues no va a nacer, no va a dar frutos, pero es una muestra de cómo se puede contaminar por un elemento presente en la naturaleza eh, a través de estos mecanismos de empaque, de envase, embalaje de mercancía de comercio exterior. Entonces, también aquí el proceso de tratamiento térmico y de fumigación tanto de estos medios para proteger la mercancía, pues tiene que ser, se tiene que demostrar esa eficiencia de esos tratamientos para evitar problemas de este tipo. Ya vimos que existen diferentes elementos naturales que están presentes pues en todos los ecosistemas, en todos los ambientes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del transportista y de la empresa que exporta mercancías a los Estados Unidos? Pues una de ellas es básicamente garantizar la limpieza y la sanitización de los contenedores. Esta contaminación básicamente de elementos naturales se puede prevenir con operaciones muy simples como es el barrido, el aspirado, el lavado de la sanitización y limpieza del interior de las cajas o contenedores marítimos. Como ya comentábamos anteriormente, algunas herramientas de apoyo para las inspecciones de seguridad pueden ser el espejo cóncavo o puede ser el mazo de goma. Para las inspecciones agrícolas o las inspecciones sanitarias, que en realidad son sanitarias más que agrícolas, se pueden incluir como herramientas de apoyo algo tan simple como un compresor de aire, como una escoba, como un recogedor, como una aspiradora. Podrían ser también de hoy en adelante, para estar en cumplimiento con este requisito, algunas de las herramientas de apoyo que se puede dar al personal para poder cumplir con estas funciones. Incluso esto se podría prevenir desde el momento en que la caja o el contenedor llega desde el patio del transportista, como parte de los requisitos del servicio, como parte de los requisitos de la operación o como parte de las cláusulas del contrato, se puede establecer esto. Esta es contar con el contenedor limpio, sanitizado desde origen, desde el patio del transportista, antes de su arribo a las instalaciones de la empresa. Y bueno, en caso de que aún persistieran este tipo de situaciones, pues la empresa estaría en posibilidad de resarcir esta situación con herramientas tan simples como una escoba. Entonces, básicamente es de esto de lo que se trata para evitar que en el despacho de exportación existan demoras, existan retrasos, existan incluso multas aplicables a las empresas que no cumplen con estos requisitos sanitarios, más que agrícolas son sanitarios. Y recientemente tuvimos el caso de un cliente que tuvo una demora en una carga expeditada con carácter de urgente en el puerto de entrada de los Estados Unidos,
porque resulta de que la empresa trabaja 24/7, los procesos de carga no se limitan únicamente a horas laborales del día, sino también se llevan a cabo por la noche. Y ese embarque, pues, además de contener pues, la mercancía, el producto terminado para el cliente, llevaba en su interior un tejón. Entonces, ese tejón, independientemente de si llegó vivo o muerto, o cruzó vivo o muerto la frontera, ocasionó pues todo un cuello de botella en el proceso logístico, ya que el medio de transporte fue enviado a inspección secundaria, pasó por el arco de rayos gamma, se detectó la presencia de pues, material biológico ahí, de carácter orgánico, entonces se tuvo que reemplazar el medio de transporte para poderlo hacer llegar al cliente. Se demoró horas eso y generó también una multa para el exportador. Entonces, lo que se trata básicamente es de prevenir este tipo de situaciones, tener una conducta proactiva en lugar de reactiva, y finalmente esa es la idea o la intención al establecer este tipo de nuevos requisitos de seguridad. No dudamos que en el futuro también el programa del operador económico autorizado en México se ponga a la par de CITIPAT y se puedan, para establecer la similitud y que sean programas homólogos, pues tendrán que establecer un mismo tipo de requisitos. Hoy todavía, pues para el programa OEA no es un requisito de carácter obligatorio, pero tampoco dudamos que en el futuro inmediato este requisito se vaya a quedar fuera del perfil de seguridad. Entonces es importante irlo trabajando para CITIPAT y estar listos para cuando sea un requisito obligatorio para OEA. Esta es otra de las medidas preventivas que se pueden establecer desde el patio del transportista para evitar precisamente el tema de la contaminación con fango, con tierra o agua, sobre todo en estas épocas de temporal. Entonces, una medida tan simple como el utilizar un compresor con agua puede ayudar a eficientar los tiempos en el proceso logístico y sobre todo para evitar demoras e inconvenientes a la empresa. Entonces, cuestiones tan simples como esta pueden coadyuvar al cumplimiento de este nuevo requisito. Para concluir la presentación del día de hoy, vamos a hablar acerca de otro requisito también que está relacionado con otros estándares de CITIPAT, no precisamente en estos, pero sí en otros estándares del perfil de seguridad de CITIPAT, en los cuales se hace referencia a contar con evidencia fotográfica, que también tiene que remitirse, que se tiene que enviar generalmente por correo electrónico al cliente en exportación, y son los registros fotográficos del proceso básicamente de inspección, de estiva, de acomodo de la carga y de colocación de los sellos o candados de alta seguridad en los instrumentos de tráfico internacional de mercancías. Algunos de los requisitos son básicamente a través de estos registros fotográficos establecer la fecha de la carga en que se llevó a cabo el proceso de carga, los datos del contenedor, del contenedor marítimo, los datos del vehículo de arrastre, como las placas, y datos de la empresa transportista o bien del operador o conductor. Lo que antes se consideraba una mejor práctica es ahora un requisito obligatorio para el programa. Básicamente es mostrar el proceso de carga antes, durante y después. Por ejemplo, en este caso, se muestra la estiva al fondo, cuando una vez se cargó a la mitad del contenedor y la carga completa del contenedor. Entonces aquí pues básicamente vemos las tres diferentes etapas del proceso de estiva y de acomodo de la mercancía al interior del contenedor. La colocación del sello o candado de alta seguridad en las manivelas de las puertas, el personal que intervino en su caso, el personal que intervino en el proceso de carga, el conductor, la compañía transportista del vehículo que va a transportar la carga hacia su destino final en los Estados Unidos, que van a permitir pues tener la seguridad de que el proceso se llevó a cabo conforme lo establece el estándar y el procedimiento interno de la empresa, y va a coadyuvar en cualquier investigación no solamente de seguridad, sino también de conformidad con los requisitos del cliente. En caso de existir sobre todo algún tipo de
discrepancia en la mercancía enviada y en la mercancía recibida. Antes de pasar a la dinámica que tenemos preparada para reforzar los temas que se abordaron el día de hoy en el webinar, me gustaría preguntarles si existe alguna duda o algún comentario que quieran hacer respecto a estos últimos dos estándares que tienen que ver con sellos y con inspecciones agrícolas. Por mí todo claro. Excelente. Creo que los registros fotográficos ya los llevábamos, pero vimos buenas prácticas que podemos implementar en la planta, como lo es el pintarrón con la información, las personas que cargan y el conductor del vehículo. Creo que nos hacen falta esas fotografías. Claro. Sí, actualmente se consideran mejores prácticas porque desafortunadamente cuando se materializa algún riesgo relacionado con pues, la integridad de la carga y la contaminación con mercancías ilícitas, estos elementos coadyuvan al desarrollo de la investigación que realiza internamente la empresa y la aportación de evidencias que pide el CBP. El especialista generalmente pide esto como parte de además del procedimiento, pide el reporte fotográfico para comprobar básicamente que el procedimiento se cumplió al pie de la letra, ¿no? Y poder darle el beneficio de la duda a la empresa para deslindarla de cualquier tipo de responsabilidad. Al hacerlo, pues básicamente la empresa se protege a sí misma de perder la certificación, ¿no? Entonces, pues es una de las mejores prácticas que se han observado en la operación cotidiana y sobre todo, pues en los procesos que se conocen con el nombre del Post-Incident Analysis. Bueno, como muchos de ustedes ya lo han vivido, al final de cada sesión de webinar hacemos un pequeño repaso de todos los temas vistos durante la sesión mediante una sencilla práctica que consiste en 10 preguntas de opción múltiple. Se dan 30 segundos a cada pregunta para responderla. Y básicamente los requisitos mínimos son contar con una conexión estable a través de los teléfonos móviles, ingresar a la dirección de correo electrónico que es www.joinmyquiz, ingresar el código del juego que es 995-003. Ya Carla está lista para comenzar. Y bueno, esperamos a que se conecten algunos de ustedes para que puedan participar en esta dinámica de integración y sobre todo pues para repasar los temas de la sesión del día de hoy.
Muy bien, pues tenemos básicamente 22 personas conectadas en el juego, pues vamos a comenzar con esta dinámica del día de hoy. ¿Cuántos puntos de inspección tiene un contenedor marítimo de 20 pies? Muy bien, Juan Carlos. Bueno, pues sí, efectivamente son un contenedor marítimo, estamos hablando que tiene 7 puntos de inspección. Entonces, aquí la mayoría de ustedes contestó la pregunta correctamente. Entonces, cuidado con la redacción de las preguntas porque están hechas de una forma muy capciosa. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuántos puntos de inspección tiene una unidad con Thermo King? O sea, es cadena de frío. Existe una unidad de Thermo King para regular la temperatura al interior del contenedor. Muy bien, Leticia y Amor. Aquí la respuesta correcta son 17 puntos. Estamos hablando de un contenedor con carga refrigerada, con una unidad de arrastre, que es un tractocamión. Entonces, pues es un tráiler completo. El tráiler completo tiene 17 puntos de inspección. Son los 10 puntos del tracto más los 7 puntos de la caja o el contenedor. Entonces, la respuesta correcta son 17 puntos. Entonces, nuevamente cuidado con las preguntas porque están un poco capciosas. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la característica más importante que debe tener el punto de inspección vehicular, donde se revisan los vehículos? ¿Los 7 o los 17 puntos? Muy bien, vamos repuntando ahí. Pues la mayoría de ustedes contestó correctamente bien. Sí es tener suficiente iluminación, estar identificada con pintura, con letrero, señalética, estar vigilado por las cámaras del circuito cerrado, personal de seguridad, y son prácticamente todas las opciones anteriores la respuesta correcta. Entonces, muy bien, vamos con la siguiente pregunta. El filtro de aire debe retirarse de manera sistemática e invariable durante las inspecciones de 17 puntos. Muy bien, Sonia y Katia. Van repuntando. Sí, efectivamente, siempre y cuando no esté soldado, se tiene que retirar de manera sistemática e invariable para que pues, las personas que tienen a su cargo, al personal de vigilancia o al personal que hace las inspecciones, pues se lo puedan comentar. Es un requisito muy importante que se haga. Entendemos que hay una carga de operación muy importante, que no se puede hacer una fila ahí de 20 vehículos para revisarlos minuciosamente a todos y cada uno de ellos, pero siempre que sea posible, que no esté soldado, se tiene que hacer de manera sistemática e invariable, como lo establecen los programas de CityPath y de OEA. Muy bien para Profesor, todos. perdón. Adelante. ¿Aló? Sí, la respuesta es verdadera. Sí, es Verdadero. Sí. Y a mí me lo pone incorrecto. A mí Caramba. también. A mí también. La respuesta es la correcta, es verdadero.
Sí, yo Sí. puse verdadero y me lo pone incorrecto. Igual a mí. Igual a mí. Qué curioso, quizá está un poco fallando Igual. la aplicación, porque sí, la respuesta es correcta y tengo yo en las gráficas que la mayoría está contestando correctamente la pregunta. Y está en rojo de tacha. Si no, Sí, no, correcto. A mí me dice, me indica que está incorrecto. Puse verdadera y me indica que está incorrecto. si no, Igual en mi en realidad caso. tu respuesta es correcta. Veamos a ver si nos sigue fallando. Vamos a ver con la siguiente pregunta. De acuerdo con el requisito 5.15 de CityPath, la empresa ¿qué debe cumplir la empresa? Bueno, no es un requisito obligatorio para ningún programa que la empresa manufacturera tenga una flotilla propia, eso no es un requisito obligatorio. La empresa debe tener un sistema de geoposicionamiento satelital, personal dedicado exclusivamente a estar monitoreando los embarques, tampoco es un requisito obligatorio para ningún programa de estos que estamos mencionando. Contar con una cuenta espejo pudiera ser una de las alternativas, es decir, el transportista da una cuenta individual con un usuario, una contraseña para cuando lo necesitan poder verificar el estatus de la entrega del embarque, en qué punto se encuentra. Y bueno, en requisitos es contar con un sistema de geoposicionamiento satelital, es un requisito de carácter obligatorio para las empresas transportistas. Las empresas de transporte de carga terrestre tienen ese requisito de carácter obligatorio en ambos programas. Entonces, en realidad aquí tenemos que la opción 2 o la opción B es la respuesta correcta. Tener un sistema de posicionamiento satelital y en el caso de las empresas de manufactura, contar por lo menos con una cuenta espejo. Entonces, esas son las posibles respuestas. Algo está pasando con la aplicación porque sí estoy notando... Incorrecto. Sí, estoy notando que está fallando porque está poniéndoles incorrectas las respuestas, pero su respuesta es correcta. Y es la primera vez que me encuentro con esta situación. Les doy completamente honesto porque no me había sucedido antes que les esté calificando mal las respuestas. Veamos a ver qué es lo que sucede con la siguiente pregunta. Es un tipo de candado que cumple con la norma ISO 17712. Hay varios tipos que cumplen esta norma. Muy bien. Bueno, el tipo de candados que cumplen con los requisitos técnicos de la norma ISO 17712, pues hay diferentes tipos y diferentes formas, como ustedes bien saben. Una de ellas es el tipo de candado bolt o de forma de barril, que es el que vimos en las imágenes de la diapositiva. Otro es el cola de ratón, que efectivamente es un cable que une básicamente las dos puertas, entrelazando el cable entre las barras y la manija o la manivela. El candado electrónico, algunos de esos candados electrónicos cumplen con las especificaciones de la norma 17712. Entonces tenemos que la respuesta correcta es todas las anteriores. Cualquiera de esos tres tipos que son diferentes cumplen con las especificaciones de la norma ISO 17712, siempre y cuando estén amparados con un certificado de laboratorio con las pruebas que demuestran que cumple con la norma. Entonces veo que la mayoría de las respuestas están correctas, pero no descarto la posibilidad de que alguno de ustedes les hubiera puesto mal.
Pasemos a la siguiente pregunta. El requisito 8.1 solo aplica para los socios de CityPath que exportan alimentos para consumo humano, ¿cierto o falso? Excelente, amor, Sonia, Katia, Andrea. Van repuntando. Bueno, efectivamente esto es falso, porque no es solamente para las empresas que exportan alimentos, como ya lo hemos venido mencionando anteriormente. Es un requisito que aplica para todas las empresas, independientemente del tipo de producto terminado que se exporte a los Estados Unidos. Para todas aplica la limpieza y la sanitización de los contenedores marítimos, las cajas secas, las cajas refrigeradas, etcétera. Cualquiera que sea el contenedor que transporte las mercancías, tiene que ir limpio y sanitizado. Veo que básicamente casi todos contestaron la pregunta correctamente y esto es falso. Vamos con la siguiente. Cuando se habla de contaminación en el requisito 8.2 de CityPath, se refiere a dañar la carga ¿con qué se contamina esa carga o ese contenedor? Pregunta capciosa. Muy bien, Carlos, vas hacia arriba. Excelente. Pues prácticamente todos contestaron con la respuesta correcta. No son estupefacientes, no son agentes químicos, no es contacto físico, es materia orgánica de origen vegetal, animal, insectos, invertebrados, vivos, muertos en cualquier etapa de gestación, ya sean huevos o sean larvas, cualquiera de ellos que son naturales, que están presentes en el medio ambiente, son los elementos con los que se puede contaminar un contenedor. Y la respuesta correcta es materia orgánica y todos prácticamente contestaron correcto. Espero que no haya quedado nadie que haya contestado bien y le hayan puesto por ahí la respuesta incorrecta. Vamos con las últimas preguntas. Al detectarse la contaminación de una caja con material orgánico, ¿qué procede a hacer? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Muy bien, Andrea, Leticia, Juan Carlos, van repuntando. Bueno, una opción pudiera ser esa, devolverla al transportista. Nada más imaginemos el tiempo que va a implicar la devolución de la caja. Entonces, estamos hablando de cargas expeditadas, todo urge, todo debe entregarse al cliente el día de ayer, va con demora, entonces, o está en tiempo, pero a lo mejor los tiempos en el proceso logístico no se pueden demorar por ningún motivo, entonces devolver la caja no sería como la opción más viable. Fumigarla es una de las opciones, por supuesto puede ser una opción. Informar al área de importaciones, exportaciones, comercio exterior, pues sería como lo más lógico, decir, la caja llegó contaminada y hay que hacer algo al respecto. Para cumplir con el requisito de las inspecciones agrícolas o sanitarias del perfil de CityPath, la respuesta inmediata al problema, la que va a solucionar el problema de manera inmediata y expedita es lavar, barrer y aspirar el interior del contenedor antes de proceder a la carga. Entonces, la respuesta correcta es la opción 4 o la opción D. Entonces, espero que no le hayan calificado nada mal a nadie, porque la respuesta correcta es esa. Vamos con la siguiente pregunta. Si un embarque no fue sanitizado antes de cruzar la frontera con Estados Unidos o vía marítima, ¿qué podría pasar?
Muy bien, Carla y Katia, Leticia, Sonia, Amor. Bueno, no lo revisan y no pasa nada, las posibilidades son prácticamente inexistentes. ¿Lo mandan a inspección? Sí, es una posibilidad muy real, las probabilidades son muy altas. Hay multas y se incumplen los tiempos de entrega con el cliente, que pueden generar pues desde de una queja, una insatisfacción del cliente, que va a afectar el resultado del sistema de calidad. Puede haber, en el caso de la industria automotriz, en el caso de las armadoras de autos, hay multas, hay penalizaciones para la empresa, porque a veces no se puede detener la línea de producción. Y bueno, las consecuencias pueden ser catastróficas si hablamos de una cancelación de un contrato o de un pedido. Bueno, ninguna de las anteriores, que no es opción, y básicamente es B y C son las correctas. ¿Sí? Efectivamente, en el puerto de entrada de los Estados Unidos, el embarque va a inspección secundaria, pasa por el arco de rayos gamma y hay multas, imponen multas por esta situación de contaminación biológica. Entonces, la respuesta correcta es la letra D o la opción 1, 2, 3, 4, la opción 5. B y C son correctas. Espero que no les hayan puesto mal la respuesta porque esta aplicación sí me está fallando el día de hoy. Bueno, me parece que ya es la última y terminamos la dinámica. Y el resultado final. Carla en tercer lugar, Sonia en segundo, Amor Lara en primer lugar. Felicitaciones por su dedicación, su atención, su tiempo. Y antes de pasar básicamente a quisiera agradecerles en nombre de la Asociación de Empresas Seguras de México y de Colombia por su tiempo, por su atención. Estos eventos pues básicamente se realizan gracias a ustedes y son para ustedes. Su participación es muy importante aquí. Agradecemos muchísimo pues su tiempo con estas cargas de trabajo que todos tenemos, donde prácticamente estamos muy ocupados y hay poco tiempo disponible para dedicarlo a la capacitación. Pues eso hace que estos eventos tengan el doble de valor, la plusvalía por el tiempo que ustedes le dedican. Su servidor Emilán García Espinos, me reitero a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier pregunta relacionada con el tema, a través del gestor virtual y el asistente de capacitación de AES, se les puede hacer llegar la presentación, las preguntas con la dinámica de integración que hicimos hace un momentito, las respuestas correctas para que puedan básicamente revisar sus resultados. Y que queremos agradecerles pues que su participación en este evento y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. Igualmente.